Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 8 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad continuar el estudio de los antimicrobianos que pueden ser utilizados en el tratamiento de la tuberculosis, lepra, infecciones virales, micóticas y parasitarias. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los antimicrobianos en la práctica médica a través de su espectro de acción, su principal mecanismo de acción, características farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas, utilizando la bibliografía básica y complementaria. Seleccionar el antimicrobiano de elección para tratar un proceso infeccioso a partir de sus características farmacológicas en situaciones reales o modeladas. En la semana anterior comenzamos el estudio de los antimicrobianos. Abordamos elementos generales del grupo y las características de las principales familias empleadas en el tratamiento de infecciones bacterianas. Durante siglos, la tuberculosis fue considerada una enfermedad asesina. Hace unos 40 años se desarrollaron y utilizaron nuevos fármacos para su tratamiento y pasó a ser una enfermedad fácilmente curable. Hoy en día no es así, debido al fenómeno de la resistencia y su asociación con la infección por el VIH. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.000 millones de personas se infectarán en el periodo 2000-2020 y que habrá 35 millones de muertos. Los objetivos de la quimioterapia antituberculosa han sido clásicamente dos: la eliminación rápida de los bacilos y la prevención de las recaídas. Ante esta perspectiva cada vez más preocupante, los fármacos de primera línea son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Recordarás que el Mycobacterium tuberculoso hace rápida resistencia a la monoterapia, siendo necesario la asociación de estos fármacos de primera línea. La isoniazida fue descubierta en 1952. La misma actúa al inhibir la biosíntesis de ácidos micólicos que son constituyentes fundamentales de la pared basilar. Las reacciones adversas más frecuentes con el uso de la isoniazida son hipersensibilidad como fiebre y erupciones cutáneas, neuritis periférica por agotamiento de la piridoxina. Puede prevenirse con la administración de vitamina B6. Es más frecuente en acetiladores lentos, ancianos, alcohólicos y diabéticos. Hepatotoxicidad con aumento de transaminasas e íctero, más frecuente en acetiladores rápidos. La rifampicina es un antibiótico semisintético derivado del Streptomyces mediterráneo. Tiene una acción bactericida potente sobre los bacilos tuberculosos en crecimiento rápido, lento e intermitente. Actúa al inhibir a la RNA polimerasa, DNA dependiente de los bacilos tuberculosos, y suprime la iniciación de la cadena en la síntesis de RNA, pero no su elongación. Este fármaco produce reacciones indeseables frecuentes, como trastornos gastrointestinales, anorexia, dolores gástricos, náuseas, vómitos, flatulencia y diarreas. Colorea de rojo secreciones corporales como la orina, las heces, el esputo, la saliva, el sudor y las lágrimas. Daño hepático con ictericia, hipersensibilidad como fiebre, prurito y erupciones cutáneas.
El etambutol es un quimioterápico bacteriostático que suprime el crecimiento de la mayoría de las cepas de Mycobacterium tuberculoso, resistente a isoniazida y streptomicina, cuyo mecanismo de acción aún es desconocido. Se ha propuesto que inhibe la incorporación de ácidos micólicos a la pared celular de la micobacteria y la síntesis de uno o más metabolitos, afectando el metabolismo celular y la síntesis de ARN. Los efectos indeseables más frecuentes que acompañan a su uso son neuritis óptica retrovulvar, con disminución de la agudeza visual y pérdida de la habilidad para diferenciar el rojo del verde. Es dosis dependiente y reversible. Usualmente, los pacientes con daño renal son más susceptibles. La piracinamida es un análogo de la nicotinamida, de origen sintético, con acción sobre bacilos intracelulares y mecanismo de acción desconocido. Las reacciones indeseables más frecuentes son daño hepático variable, que puede llegar a ser severo cuando se emplea a altas dosis y por tiempo prolongado, artralgias y crisis de gota por acumulación de uratos. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las principales características farmacocinéticas, interacciones, contraindicaciones y usos terapéuticos de estos medicamentos. Se calcula que unos 11 millones de personas padecen de lepra en el mundo, la mayoría en África, Asia y zonas de Sudamérica. Los regímenes terapéuticos con múltiples fármacos que inició la Organización Mundial de la Salud en 1982 han mejorado el pronóstico de la enfermedad. Los fármacos de primera línea son Daxona, rifampicina y clofazimina. Daxona es un medicamento de origen sintético relacionado con las sulfamidas que se empleó por primera vez para el tratamiento de la lepra en la década del 40. Es bacteriostático o bactericida en dependencia de la dosis frente al Mycobacterium leprae. Actúa en forma similar a las sulfonamidas, interfiriendo con la síntesis del ácido fólico. Con el uso prolongado son frecuentes hemólisis que se presenta con dosis elevada y es más frecuente en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, metahemoglobinemia, reacciones alérgicas y dermatitis. La clofazimina es bactericida leve frente al Mycobacterium leprae y los efectos antileprosos se observan a las 6-7 semanas de tratamiento. Actúa al unirse a la guanina del ADN bacteriano y causa inhibición del crecimiento de la bacteria. Puede causar reacciones adversas como pigmentación rojiza negruzca de la piel, mucosas y secreciones corporales, más intensa en la zona de inyección, sequedad de la piel, especialmente en los miembros inferiores, ictiosis, rash y prurito, trastornos digestivos como cólicos, diarreas, vómitos, dolor epigástrico y náuseas. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura farmacocinética, cuáles características farmacocinéticas, interacciones, contraindicaciones y usos terapéuticos de estos medicamentos. El desarrollo de fármacos antivirales en las 2 últimas décadas es el más espectacular entre los fármacos antimicrobianos. Es evidente que la epidemia de SIDA ha constituido un estímulo importante para la investigación de estos fármacos. Los virus
son parásitos intracelulares obligados. Esta estrecha unión entre virus y célula constituye uno de los retos del tratamiento antiviral. Las dianas de tratamiento serían varias, pero en la actualidad la mayoría de los fármacos disponibles actúan inhibiendo la replicación del virus. Sin dudas, el SIDA constituye la infección viral de mayor relevancia en los últimos tiempos. En el año 2001 se estimó que habían muerto por SIDA alrededor de 20 millones de personas. Había 30 millones VIH positivos y se produjeron 16.000 nuevas infecciones al día. La epidemia está concentrada en el África subsahariana, donde hasta el 35% de la población adulta se encuentra infectada por el VIH, en Asia y América, por lo que constituye una preocupación y un problema para los sistemas de salud internacional. Los antivirales pueden clasificarse en antivíricos no VIH, análogos de los nucleósidos, antiherpes virus, aciclovir, fanciclovir, ganciclovir, idoxuridina y vidarabina. De amplio espectro, la ribavirina, aminas tricíclicas, amantadina y rimantadina, análogos de los pirofosfatos, foscarnet, interferones, alfa, 2B, N3 y A2A, beta y gamma. Antivíricos anti-VIH, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleósidos, didanosina, estabudina, lamivudina, sidobudina. Análogos no nucleósidos, de la virdina, nevirapina. Inhibidores de la proteasa, indinavir, saquinavir, ritonavir, nelfinavir. Los medicamentos antiherpes virus son efectivos frente a todos los herpes virus, específicamente virus del herpes simplex tipo 1 y 2, virus de la varicela zóster y en menor medida frente a citomegalovirus. Idoxuridina es muy eficaz en queratoconjuntivitis herpética. Sus efectos adversos más frecuentes son tópicos, queratopatía, prurito, dolor y eritema, flebitis por vía endovenosa. Ganciclovir puede causar neutropenia y anemia. La ribavirina es un antiviral de amplio espectro, efectivo en el tratamiento de virus causante de afecciones respiratorias, así como para el virus de la hepatitis B. Sus efectos adversos dependen de la vía de administración utilizada, destacándose el empeoramiento de la situación respiratoria por vía inhalatoria, hemólisis por vía parenteral y anemia con reticulocitos por vía oral a altas dosis. Amantadina y rimantadina se prescriben en infecciones por virus de la influenza A. Sus principales efectos adversos son la neurotoxicidad y trastornos gastrointestinales, lo que se reduce con dosis fraccionadas del fármaco. Los interferones detienen la replicación viral sin afectar la función de la célula huésped normal. El interferón alfa se usa en el tratamiento de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B, C y D, condilomas acuminados refractarios a otros tratamientos. El interferón gamma se usa para disminuir la gravedad de las infecciones bacterianas que acompañan a la enfermedad granulomatosa crónica. El primer fármaco antirretroviral, sidobudina o AZT, fue introducido en 1987.
En los años siguientes se han realizado múltiples ensayos clínicos con antirretrovirales, cuyo mecanismo de acción es inhibir la transcriptasa inversa o la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana. El objetivo del tratamiento es conseguir una carga de virus indetectable, dado que las cargas altas favorecen la pérdida de células CD4 y en consecuencia la supresión de la inmunidad. El tratamiento con fármacos antirretrovirales se recomienda en las siguientes situaciones: carga viral superior a 5.000 o 10.000 copias por mililitro, recuento de CD4 menor de 500 por mililitro, infección por VIH sintomática. No obstante, la decisión de iniciar la terapia debe ser individualizada para cada paciente, teniendo en cuenta las dificultades de los regímenes terapéuticos actuales y los efectos secundarios a largo plazo. Por estas razones, puede ser beneficioso el retraso del inicio de la terapia en algunos pacientes. Los fármacos recomendados para el tratamiento inicial de la infección por VIH, según las guías de combinaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, son 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleócido más un inhibidor de proteasa. 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleócido más un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleócido y 3 inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleócido. Las principales toxicidades de los antirretrovirales son los trastornos gastrointestinales, neuropatía periférica, aumento de la TGP, anemia y neutropenia. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y contraindicaciones de estos fármacos. El paludismo se transmite por el mosquito hembra del género Anopheles. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, este es un problema de salud pública significativo que afecta alrededor del 40% de la población mundial y más del 90% aparece en el África subsahariana. De hecho, el paludismo causa la muerte de más de 3.000 niños menores de 5 años al día. Esta mortalidad es mucho mayor que la que se asocia al SIDA y supone una carga económica en los países en que la enfermedad se encuentra extendida. Si recuerdas lo estudiado en morfofisiopatología con relación al agente causal del paludismo, sabrás que este se produce por especies de Plasmodium, como el vivax, malaria, oval y falciparum, que es el más peligroso de todos. Pero para comprender cómo actúan los fármacos antipalúdicos, es necesario que recordemos el ciclo vital del parásito adulto, que te mostramos en el siguiente esquema. Para tratar el episodio agudo de paludismo se utilizan los esquizonticidas hemáticos. En este grupo se encuentran la quinina, mefloquina, cloroquina, pirimetamina y proguanil, tetraciclina y doxiciclina. Otros compuestos eficaces son artemeter y artesunato. Fármacos que producen curación radical: los esquizonticidas tisulares,
que actúan sobre los parásitos en el hígado, como la primaquina. Fármacos para la quimioprofilaxis, conocido como profilácticos causales, al bloquear el vínculo entre la fase exoeritrocítica y la eritrocítica, como mefloquina, cloroquina, pirimetamina, proguanil, daxona y doxiciclina. El espectro de acción de los antipalúdicos es cloroquina y quinina, esquizonticidas hemáticos para las 4 especies de Plasmodium. La quinina se usa en el paludismo resistente a cloroquina. Mefloquina, esquizonticida hemático para Plasmodium falciparum y vivax. Prevención del paludismo por Plasmodium falciparum. Artemisina, artesunato y artemeter, esquizonticida hemático para Plasmodium falciparum y vivax. Útil para el episodio agudo, incluido el resistente a cloroquina y el paludismo cerebral. Primaquina, efectivo para ignozoitos hepáticos, provocando la curación radical de Plasmodium vivax y oval. Proguanil, es un esquizonticida hemático lento que también actúa sobre las formas hepáticas primarias de Plasmodium vivax. Estos medicamentos provocan reacciones adversas particulares de cada fármaco o grupo de fármacos, como cloroquina, a las dosis habituales por vía oral produce molestias gástricas, náuseas y diarreas. Puede producir prurito, erupciones y cefalea. Dosis elevada puede producir ototoxicidad irreversible y retinopatía. En tratamientos prolongados puede ocasionar cefalea, diplopia, lesiones liquenoides y por vía endovenosa en forma de bolos, arritmias. Cuando la quinina se administra repetidamente a dosis terapéuticas, puede presentarse sinconismo, caracterizado por acúfenos, cefalea, disminución de la agudeza visual y auditiva, vértigos, náuseas y diarrea. Los efectos adversos más frecuentes con el uso de mefloquina son náuseas, vómitos, dolor abdominal y vértigos. Con el uso de primaquina, las reacciones adversas más frecuentes en sujetos caucasianos son las molestias gastrointestinales. Puede aparecer metahemoglobinemia en sujetos con déficit de metahemoglobin reductasa. Aunque su toxicidad en la raza negra no difiere de la referida con anterioridad, en un 10% de la población, la administración con dosis superiores a 15 miligramos se ha asociado con hemólisis intravascular en enfermos con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Artemisinina, artesunato y artemeter. La toxicidad de estos compuestos es inferior al de la cloroquina y a veces resulta difícil diferenciarla de los síntomas de la propia malaria. A dosis altas se aprecia una prolongación del intervalo QT del electrocardiograma. Se ha llamado la atención sobre el hecho de que niños con malaria cerebral que recibieron artemeter presentaron mayor número de convulsiones y tardaron más en recuperarse del coma que otro que recibió quinina. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y contraindicaciones de estos medicamentos. Desde la década del 70 ha habido un aumento sostenido de la incidencia de micosis sistémicas secundarias graves.
Uno de los factores que ha contribuido a esto ha sido el uso generalizado de antimicrobianos de amplio espectro, que reducen las poblaciones bacterianas no patógenas que compiten en condiciones normales con los hongos. Otro factor es el elevado número de pacientes que padecen de SIDA, o la acción de inmunosupresores o quimioterapia antineoplásica que ha provocado un aumento en la prevalencia de infecciones oportunistas como las producidas por hongos. Las infecciones por hongos se denominan micosis y se dividen en superficiales y sistémicas. Las primeras afectan piel, uñas, cuero cabelludo y mucosas y pueden ser dermatomicosis producidas por Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum y las candidiasis que afectan fundamentalmente la mucosa de boca, vagina o piel. Las sistémicas afectan tejidos y órganos más profundos y pueden ser provocadas por cándidas, criptococos, aspergilos, blastomices, histoplasmas, entre los más frecuentes. Según la estructura química y la acción sistémica o tópica, los antifúngicos se clasifican en antibióticos de estructura poliénica como el anfotericin B para la vía sistémica y tópica y la nistatina por vía tópica, y de estructura no poliénica la grisofulvina por vía sistémica. Azoles, imidazoles como miconazol y ketoconazol por vía tópica y sistémica. Triazoles como el itraconazol y el fluconazol también por vía tópica y sistémica. Alilaminas como la terbinafina, que puede ser utilizada por vía oral y por vía tópica. Pirimidinas fluoradas como la flucitosina solo para la vía sistémica. Para uso exclusivamente tópico se encuentran el bifonazol, el clotrimazol, el ecoconazol, entre otros antifúngicos. El anfotericin B es uno de los antimicóticos más empleados. Con la infusión endovenosa son frecuentes anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, dolor epigástrico, fiebre en el 50% de los pacientes tratados, escalofríos, cefalea, dolor muscular y articular. Se describe además la nefrotoxicidad por vasoconstricción de las arteriolas renales y anemia normocítica normocrómica. Todos los azoles pueden causar trastornos gastrointestinales cuando se utilizan por vía oral. El ketoconazol puede causar ginecomastia, disminución de la libido, de la potencia sexual, azospermia y en las mujeres irregularidades menstruales. Además, se ha descrito hepatotoxicidad por vía oral en tratamientos prolongados. Por último, el miconazol puede provocar toxicidad cardíaca y neurológica cuando se administra por vía endovenosa. Teniendo en cuenta su amplio espectro antifúngico y la escasa eficacia de otros tratamientos, el anfotericin es el fármaco de elección en el tratamiento de la mayor parte de las infecciones sistémicas por hongos. Aspergilosis invasivas de origen pulmonar o extrapulmonar, candidiasis, criptococosis y coccidioidomicosis, histoplasmosis, entre otras. El ketoconazol es activo frente a varias especies de hongos que producen micosis profundas y diseminadas, pero en muchas de ellas su actividad por vía oral es inferior a la del anfotericin B, por lo que queda como fármaco de segunda elección. Está especialmente indicado en las micosis de mucosas y piel por cándidas. El fluconazol en infecciones micóticas sensibles a anfotericin B cuando aparece toxicidad renal. En el SIDA, para evitar recidivas, debe administrarse fluconazol por vía oral, siendo necesaria la administración del fármaco indefinidamente en la mayor parte de los pacientes. El itraconazol posee actividad sobre muchos hongos patógenos. Se ha utilizado con buena respuesta en el tratamiento de las meningitis por coccidioides, en infecciones resistentes al tratamiento convencional. La nistatina es el fármaco de elección para el tratamiento de las candidiasis de localización bucofaríngea, esofágica, intestinal y vaginal.
La gliciofulvina constituye el fármaco de elección en el tratamiento de infecciones por Microsporum, Epidermophytum y Trichophytum, mientras que la terbinafina tiene gran eficacia en el tratamiento de onicomicosis, tiñas, candidiasis cutánea y pitiriasis versicolor. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura el mecanismo de acción, interacciones medicamentosas y contraindicaciones de los fármacos antimicóticos estudiados. La mebiasis se debe a la infección por entamoeba histolítica, que causa disentería asociada a la invasión de la pared intestinal y en raras ocasiones del hígado. El parásito puede estar en forma invasiva móvil o como quiste. La utilización de fármacos para tratar esta enfermedad depende en gran medida de la localización y el tipo de infección. Los principales fármacos utilizados son metronidazol o tinidazol, efectivo frente al protozoario en la luz, la pared intestinal y localizaciones extraintestinales, y la diloxanida, que es un agente solo efectivo en la luz intestinal. Según las formas clínicas de la mebiasis, se recomienda en la infección intestinal asintomática o estado de portador la diloxanida o paramomicina. En la mebiasis intestinal aguda, leve, moderada o severa, metronidazol más diloxanida u otro agente luminal. En la mebiasis hepática y otras infecciones extraintestinales debe indicarse metronidazol más diloxanida u otro agente luminal. Y como alternativa pueden indicarse dihidroemetina y cloroquina, que son amebicidas tisulares. La acción amebicida del metronidazol se explica porque la forma reducida de los nitroimidazoles provoca modificaciones en la estructura helicoidal del ADN del trofozoito con rotura de sus hebras y pérdida de la función. En general, sus reacciones adversas no son graves y su incidencia es baja. Las más frecuentes son náuseas, sabor metálico desagradable, anorexia, molestias abdominales, diarrea y sequedad de la boca. El furoato de diloxanida puede producir molestias gastrointestinales como flatulencia, náuseas y vómitos, en algunos casos prurito y urticaria. Durante el estudio independiente, debes revisar en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y contraindicaciones de estos fármacos. Las infecciones por helmintos constituyen un problema para la salud pública por sus efectos sobre el estado nutricional e inmunológico y por su alta frecuencia en la población. Recordarás que los helmintos que infectan al hombre se dividen en dos grupos: nemátodos como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, Strongyloides stercoralis, Necator americanus y Ancylostoma duodenal. Los platelmintos se dividen en dos clases: céstodes como la Taenia saginata, Taenia solium e Hymenolepis nana, y tremátodes como los schistosomas. Es importante que el tratamiento de la parasitosis más frecuente se realice teniendo en cuenta el fármaco de elección. En la infectación por Ascaris lumbricoides, los fármacos de elección son el paumato de pirantel y el mebendazol, al igual que en la infectación por uncinarias. En el Strongyloides stercoralis son fármacos de elección el tiabendazol y la ivermectina, y en Trichuris trichura se prefiere el mebendazol. Para el Enterobius vermicularis son fármacos de elección mebendazol, paumato de pirantel e ivermectina. Para la Taenia saginata el fármaco de elección es la niclosamida, mientras que para Taenia solium, Hymenolepis y schistosomas es el praziquantel el antiparasitario de elección. En la filariasis se recomienda la dietilcarbamazina y la ivermectina.
Estos medicamentos, al tener una pobre absorción, son fármacos seguros que no provocan reacciones indeseables graves y la mayoría se limitan al tracto digestivo. Dolor abdominal, diarreas, anorexia, náuseas y vómitos. La ivermectina puede causar reacciones de hipersensibilidad, mientras que el palmato de Pirantel provoca enrojecimiento de la piel y fiebre. Debes revisar en el libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las interacciones medicamentosas y contraindicaciones de los fármacos antihelmínticos. Se reporta el uso de las plantas medicinales en estas enfermedades infecciosas. Como antimicótico para uso tópico, Allium sativum, ajo, Cimbobon citratus, caña santa, Matricaria recutita, manzanilla. Otras plantas útiles como antimicóticos para uso tópico son Bidens pilosa, romerillo, Salvia officinalis, salvia de Castilla, Pinus caribea, pino macho. Como antiviral para uso tópico, Allium sativum, ajo, Matricaria recutita, manzanilla. Con propiedades antihelmínticas, Allium sativum, ajo, y Cucurbita pepo, calabaza. Como amebicida, el Allium sativum, ajo. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El tratamiento de las infecciones por micobacterias requiere de la utilización de combinaciones de antimicrobianos para prevenir la resistencia. La mayoría de los fármacos antivirales disponibles ejercen su actividad mediante la inhibición de la replicación del virus y presentan una toxicidad que limita su uso. El desarrollo de la terapia antirretroviral ha conseguido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, pero la decisión de iniciarla debe ser individualizada para cada paciente. Los antipalúdicos se clasifican según su acción frente a los diferentes estadios del ciclo vital del parásito y se pueden utilizar de manera profiláctica o para tratar los episodios agudos teniendo en cuenta la especie de plasmodium. El anfotericin B es el antifúngico de primera línea para la mayoría de las infecciones micóticas sistémicas graves. Los antifúngicos azólicos tienen un espectro muy amplio que permite su utilización en micosis profundas y superficiales. El metronidazol es el fármaco de primera línea en el tratamiento de la mebiasis intestinal y extraintestinal. Los fármacos antihelmínticos poseen en su mayoría una pobre absorción, por lo que sus reacciones adversas más frecuentes se limitan al tracto digestivo. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Con este tema concluimos la asignatura Farmacología Clínica, en la que estudiamos los medicamentos en relación con el proceso salud-enfermedad y las bases científicas para efectuar una terapéutica racional.